Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para seguir aprendiendo más acerca de la teoría atómica y los modelos atómicos. En esta ocasión aprenderemos el modelo atómico de Rutherford. Aprenderemos qué fue lo que le motivó a plantear su modelo atómico, en qué se fundamentó y qué errores consideró. Entonces chicos, acompáñenme a ver esta interesante teoría dirigido para ustedes, alumnos de primer año de secundaria en nuestro curso de química. Y bien, lo primero que usualmente hacemos en ese caso, para contextualizar el tema y no ir directamente a lo que estamos diciendo, es observar qué pasaba en la ciencia en aquel entonces y hacer de alguna manera un preámbulo a lo que vamos a decir. Es muy importante que sobre todo comprendan cuál era el contexto científico para que se dé a cabo el modelo atómico de Rutherford. Así que veamos. Ya en la clase anterior habíamos visto justamente que Thomson había descubierto el electrón, en este caso en el año 1897. Ahí está. Justamente vamos a ver qué cosa fue lo que descubrió o cómo fue que descubrió Thomson el electrón. Él fue el pionero en descubrir las partículas subatómicas y descartar justamente la idea de Dalton de que los átomos eran simplemente esferas macizas. Así que vamos a ver a continuación un pequeño video para que ustedes recuerden y contextualicen lo que habíamos visto acerca del descubrimiento del electrón. Como es habitual en la historia de la ciencia, la primera partícula subatómica se descubrió a partir de una curiosidad. Durante el siglo XIX se desarrollaron técnicas que permitían quitar cada vez más aire del interior de los tubos de cristal, los tubos de vacío. Por probar, se decidió ver qué pasaba si se hacía circular una corriente eléctrica por un tubo cada vez más vacío. Y los resultados fueron sorprendentes. Aparecía un brillo que cambiaba conforme había menos aire. Parecía como si unos rayos viajaran del cátodo negativo al ánodo positivo. Se denominaron rayos catódicos. En cierta manera, se había fabricado el primer fluorescente. ¿A qué se debía este brillo? ¿Qué eran estos misteriosos rayos? La respuesta cambiaría el mundo. Estamos en 1897. Se publica Drácula y se estrena Cyrano de Bergerac. Y la reina Victoria celebra sus 60 años en el poder. Pero el acontecimiento que cambiaría el mundo se debe a los experimentos de J.J. Thomson. En uno de ellos, Thomson modifica un tubo de vacío. Agujerea el ánodo para dejar pasar un haz de rayos catódicos. Introduce dos placas que cargará eléctricamente. Y marca uno de los extremos para poder realizar mediciones. Cuando enciende la corriente, observa que los rayos catódicos avanzan en línea recta hasta el extremo reglado. Entonces, carga eléctricamente las placas y observa cómo el haz se curva. A mayor carga en las placas, mayor curvatura. Si invierte la polaridad, la curvatura cambia de sentido. Prueba además diferentes metales en el cátodo, y en todos los casos obtiene el mismo resultado. ¿De qué está formado el haz que se observa? ¿Qué características eléctricas tiene? ¿Dependen estas características de los materiales usados? ¿Qué acaba de descubrir Thomson? ¿Por qué es tan relevante? Muy bien. Interesante video en el cual se muestra justamente cómo es que Thomson llegó a descubrir el electrón y propuso justamente la existencia de esta partícula que, como habíamos visto en el tubo de rayos catódicos, él modificó el experimento y pudo darse cuenta de la carga del electrón, que en este caso tendría que ser negativa, haciendo esta polaridad entre las plaquitas, de manera que se sentían atraídas por el polo positivo. Y con la propuesta de la partícula del electrón, es que él plantea justamente su modelo atómico en 1904, denominado budín de pasas. Modelo atómico que ya hemos visto ya la semana anterior, en la clase pasada,
Y que de alguna manera, resumiendo, consideraba Thomson que el átomo era como una gran esfera de carga positiva en la cual los electrones se encontraban incrustados a manera de pasas, como si fueran pasas en un budín. Y consideraba que las cargas negativas, que era la de los electrones, estaba igualado con la carga positiva, que era la de la esfera en total. O sea, consideraba un átomo neutro en ese aspecto. Entonces, hasta allí hemos llegado en el modelo atómico, ¿no es cierto? Muy bien, y justamente es que aquí viene el discípulo de Thomson, es decir, su alumno Rutherford, y modifica este modelo atómico. Pero para que él modifique este modelo atómico, tiene que suceder una serie, sobre todo, de dos antecedentes. Uno de ellos es el descubrimiento de la radiactividad, gracias a Becquerel. Y ahí podemos observar que se descubrió que los elementos radiactivos emitían básicamente radiaciones en tres maneras, o en tres diferentes formas. Se emitían radiaciones alfa, radiaciones beta y radiaciones gamma. Las radiaciones alfa, posteriormente se entendería que son núcleos de helio, vendrían a ser partículas con carga positiva, dado que se atraían por el campo magnético negativo. Las partículas beta vendrían a ser radiación de carga negativa, porque se sentían atraídos por el campo magnético positivo, y después, posteriormente, descubrieron una última radiación que no se sentía atraída por ninguno de los dos campos, la radiación gamma. Bueno, Rutherford, sobre todo, trabajó con el primer tipo de radiación, la radiación alfa, que de alguna manera eran núcleos de helio y que utilizó para bombardear una lámina de oro en lo que se conoce como el experimento de Rutherford. Esto lo llevó a cabo durante varios años, en realidad, con ayuda de sus dos discípulos, Ernest Rutherford, trabajó con sus discípulos Ernest Marsden y Hans Geiger. Ellos bombardearon, como dice aquí, una lámina de oro con partículas alfa y observaron qué sucedía a través de una placa circular fluorescente. Ese experimento fue trascendental en la época. ¿Por qué? Porque determinó justamente que el átomo ya no era como lo había pensado Thomson. Thomson había pensado que el átomo era una gran esfera de carga positiva donde los electrones estaban incrustados, ¿no es cierto? Pero al fin y al cabo era una esfera compacta. Pero Rutherford determina que esto no es cierto. El átomo, en su mayoría, es vacío. Eso justamente lo pudo demostrar a través de su experimento de la lámina de oro. Bueno, vamos a ver también de alguna manera dos videos explicativos donde vamos a poder observar cómo es que se llegó a esta conclusión. Así que estén atentos, chicos, por favor. Hace tan solo... Muy bien, interesante video. Ahora vamos a ver cuál es una explicación, pero a nivel ya esquematizado, de lo que representó justamente este experimento. Hemos visto justamente una reproducción total del experimento de manera moderna, y ahora vamos a ver una posible explicación.
cortito el video. Algo había en los núcleos de los átomos que hacía que estas partículas, algunas de ellas, rebotaran directamente hacia la fuente de partículas alfa. Y acá tenemos justamente una pequeña explicación de la comparación del tamaño de las partículas alfa, que vendrían a ser así, de este pequeñísimo tamaño, 2 protones y 2 neutrones, contra los átomos de oro, que vendrían a ser de esta envergadura, ¿no? Entonces, obviamente que esto era desconocido por Rutherford. Rutherford pensaba, en aquella época, bueno, era lo que en ese momento dominaba, que los átomos eran, de alguna manera, una consistencia esférica completa, o en todo caso que las cargas positivas que se encontraban en su interior no desviarían al bombardeo de partículas alfa que él estaba realizando. Entonces, lo que él esperaba era que las partículas alfa atraviesen, en este caso, a los átomos de oro de manera directa, pero observó que habían ligeras desviaciones, lo cual le llevó a pensar de que estas partículas chocaban con algo muy denso en el interior de los átomos de oro y las hacían desviarse en muchas direcciones, incluso en una desviación de 180 grados e incluso, literalmente, a rebotar contra la fuente de partículas alfa. Sigamos bien entonces. Esta forma de experimento diciendo de que el átomo tenía que tener un núcleo. No había de otra manera de explicarse. Bien, chicos, entonces, después de haber visto estos interesantes videos, ahora sí ya estamos preparados para poder proporcionar el modelo atómico de Rutherford. Ya vimos en qué él tenía como fundamento científico. Ya sabemos que había la existencia del electrón. También sabemos ahora de que el átomo debe tener un núcleo y ese núcleo debe ser muy pequeño. Es decir, Rutherford supuso que la explicación a su experimento de la lámina de oro, de que los átomos en su mayoría eran vacíos y tenían un pequeño núcleo en la parte central, pero que el resto eran prácticamente un cascarón o una corteza donde se encontraban los electrones. Así que vamos a proponer de una vez lo que propuso el modelo atómico de Rutherford. El modelo atómico de Rutherford. Observen. Le correspondió a un estudiante brillante de Thomson. Es decir, ya sabemos acá un dato interesante también. Rutherford fue alumno de J.J. Thomson. El físico neozelandés Ernest Rutherford resolvió el problema de la estructura del átomo para él en 1911. Este científico, como dice aquí, vamos a señalar con el puntero láser, había desarrollado un experimento denominado el experimento de la lámina de oro, que ya lo explicamos en la diapositiva anterior, el cual le permitió enunciar este modelo atómico. Y bueno, fue el primero en separar al átomo en dos zonas, el núcleo y la corteza del átomo. A partir de este momento ya se comenzó a estudiar de esta forma, por separado, núcleo y la corteza. Y como dice aquí, si el átomo era como el modelo de Thomson, las partículas alfa deberían haber atravesado la lámina de oro y la desviación sería muy pequeña. En cambio,
se observó, como ustedes han visto en el experimento, que las partículas, algunas se desviaban mucho, en ángulos incluso distintos, e incluso llegaban a desviarse en 180 grados o incluso rebotar directamente contra la fuente de partículas alfa. Esto solamente podía explicarse si el átomo tuviera un núcleo muy pequeño y condensado. ¿Cuáles fueron los enunciados del modelo de Rutherford? Bueno, primero, el átomo consta de un núcleo central, donde se concentra la carga positiva y casi toda la masa. Este núcleo es muy pequeño comparado con el tamaño total. Y acá vamos a hablar de porcentajes y también de medidas. Cuando decimos que la masa está justamente en este núcleo, decimos que el 99,99% de toda la masa está en el núcleo. Y, digamos así, un hecho digamos así, sorprendente o qué sé yo, de repente hasta a veces contradictorio, pero es de esa manera, es que a pesar de que en el núcleo está concentrada casi toda la masa, este núcleo es muy pequeñito. De manera que Rutherford propone que el diámetro del núcleo, en comparación con el diámetro total del átomo, el diámetro del átomo es 10.000 veces el diámetro del núcleo. O sea, es muy grande. Si lo queremos comparar, como decía en las clásicas comparaciones, con un estadio de fútbol, la pelota que se encuentra en la parte central de la cancha de fútbol es como si fuera el núcleo y el resto del estadio es como si fuera el átomo en sí. Así de pequeño es considerado el núcleo atómico. ¿Qué más? El átomo posee electrones, claro, como ya se habían descubierto los electrones que tienen carga negativa, pero estos electrones se sitúan en la corteza, describiendo órbitas circulares, girando a gran velocidad como si fuera un sistema planetario. La suma de las cargas negativas de los electrones deben ser igual a la carga positiva del núcleo, siempre que el átomo sea neutro. Es decir, Rutherford consideraba un átomo con una carga positiva en la parte central. Como estamos observando acá a la derecha, así es el modelo que propone Rutherford. Una gran carga positiva en la parte central y los electrones girando alrededor del núcleo en forma de órbitas circulares. ¿Ok? Muy bien. Hay que tener en cuenta que el modelo de Rutherford todavía, para ese entonces, no se había descubierto el protón. Solamente se había descubierto como partícula subatómica al electrón. Pero obviamente ya era conocido que el núcleo tenía carga positiva. Sin embargo, aún se desconocía que estaba conformado por otras partículas subatómicas, como ya conocemos nosotros, los protones y los neutrones. Y miren, así era el modelo de Rutherford. Rutherford propuso que el átomo era como un sistema solar, como un mini sistema solar, donde el núcleo, en este caso, así, donde a manera del núcleo, era como si fuera el Sol, ¿no? Así como los planetas giran alrededor del Sol, en el átomo, los electrones giraban alrededor del núcleo, ¿no? Y los electrones, como dice aquí, eran como los planetas que orbitaban a su alrededor. Pero, en este caso, Rutherford consideró unas órbitas circulares. No hay que quitarse esa idea porque es básica. Miren, así entonces funcionaba el modelo de Rutherford. Por eso era conocido el modelo de Rutherford como el modelo del sistema planetario solar en miniatura, porque los electrones giraban alrededor del núcleo a manera de planetas. Y ahora, hay que recordar los datos numéricos que les comenté en la diapositiva anterior. Este núcleo, que tiene una carga positiva total, una carga única, yo acá lo estoy dibujando un poquito grande, pero ¿qué les he dicho en la diapositiva anterior? El diámetro del núcleo, ¿cómo es en comparación con el diámetro del átomo? Ahí está. El diámetro del átomo es 10.000 veces mayor o 10.000 veces el diámetro del núcleo. ¿Ok? Entonces, para que se den cuenta del tamaño en comparación. Y de la misma forma, la masa.
La masa del núcleo está al revés, ¿no es cierto? Ahora sí la masa gana. La masa del núcleo es el 99,99% de la masa total del átomo. Es decir, prácticamente los electrones que están girando alrededor, pues casi no pesan absolutamente nada. La mayor carga de masa se encuentra en el núcleo. Muy bien. Pero, como ya ustedes podrán suponer, este modelo atómico tenía algunas insuficiencias. Obvio, para que pueda haber sido superado por otros modelos, es porque definitivamente fue así. Bueno, primero que el modelo de Rutherford contradecía la teoría electromagnética clásica. Es decir, Rutherford consideraba que los electrones constantemente irradiaban energía. De manera que, según esta teoría, la carga del electrón, esta carga que está en constante movimiento, debe irradiar energía continuamente en forma de ondas electromagnéticas. Y de acuerdo con el principio de conservación de la energía, si el electrón giraba y giraba alrededor del núcleo, en algún momento la velocidad debería disminuir. Y por lo tanto, el electrón poco a poco iría cayendo en espiral hacia el núcleo, lo cual implicaría que el átomo se destruiría. Pero esto no ocurre así. Entonces, eso no lo pudo explicar o no pudo explicar su modelo atómico. Y bueno, la siguiente insuficiencia era que Rutherford, para su época, no consideró ni al neutrón, ni tampoco al protón, porque aún no lo habían descubierto, pero ya se sabía que el núcleo era positivo. Obviamente que el protón fue descubierto posteriormente, o ya definitivamente se demostró su existencia, el mismo Rutherford incluso, en 1918, pero ya fue posterior a la presentación de su modelo atómico. Muy bien, entonces esta fue la teoría del modelo atómico de Rutherford, propuesta en 1911. Bien chicos, acá les dejo algunas preguntitas para que puedan comprobar su aprendizaje. Y ahora vamos a resolver seguramente la siguiente sesión, cuando estemos en la plataforma Zoom. Les agradezco y los felicito si han llegado a este punto del video por el esfuerzo y la atención que siempre prestan a nuestras clases semana a semana, en particular en nuestro curso, por interesarse más cada vez por la ciencia y apasionarse por conocer cómo fue el desarrollo científico de la teoría atómica. Así que chicos, muchas gracias. No olviden tomar las precauciones debidas por la pandemia del coronavirus. Aún estamos en etapa latente, pero nosotros continuamos justamente, la educación no para. Así que chicos, nos estamos viendo en la próxima sesión. Hasta pronto.